Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. Hola, Dios te bendiga y te guarde. Para mí, tu servidor Manuel Ospino, es un inmenso placer el día de hoy comunicarme contigo para que juntos estudiemos la palabra del Señor en este culto vía internet. Hoy queremos hacer algo maravilloso. Hoy queremos estudiar la importancia de la palabra de Dios en la determinación de nuestra experiencia sensorial, en la determinación de nuestra comprensión de la realidad. Y para eso, para estudiar esto, que es absolutamente importante que todo aquel que se prepara para ser parte de ese pueblo remanente que atraviesa el tiempo de angustia, que vence en el conflicto o en el último conflicto en contra de las potestades de las tinieblas, es absolutamente importante que todos nosotros comprendamos el papel de la palabra de Dios en la determinación de nuestra comprensión de la realidad. Así que hoy quiero invitarte entonces a que podamos orar juntos antes de abrir la palabra del Señor y comenzar con este valiosísimo tema. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy queremos contemplar tu palabra, Señor, y queremos verdaderamente comprenderla, y no solamente comprenderla, sino permitir que ella tenga cabida en lo profundo de nuestras mentes y corazones para que seamos transformados por el poder de Jesucristo, de gloria en gloria, Señor, hasta alcanzar la misma imagen de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que tú hagas en nosotros aquello para lo cual pronunciaste tu santa palabra. Te lo pedimos por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarte, antes de abrir la palabra de Dios, a que podamos juntos hacer un experimento mental. Nota esto. Supongamos que tengo en mi mano izquierda un contenedor de agua muy caliente, y en mi mano derecha tengo un contenedor de agua pero muy fría, casi congelada. Y entonces, justo al medio de mí, justo en medio, tengo un contenedor de agua ni fría ni caliente, agua tibia, ¿ok? Entonces, mis dos respectivas manos las introduzco en cada contenedor. Mi mano izquierda en el contenedor de agua muy caliente y mi mano derecha en el contenedor de agua muy fría. Y allí las dejo por 1 minuto, cuanto puedas resistir. Y luego saco las manos de ambos contenedores y las introduzco juntas en el contenedor de agua tibia. La pregunta es, mi mano izquierda, que experimentó el calor intenso del agua caliente, ¿cómo experimenta el agua tibia? La experimenta como fría, ¿verdad que sí? Y mi mano derecha, que estaba en el contenedor de agua bien fría, casi congelada, ¿cómo experimenta el agua tibia? La experimenta caliente, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿cómo es posible que una misma experiencia sea comprendida de diferentes maneras por un mismo evento? ¿Cómo es posible que un mismo evento levante o produzca en mi mente distintas interpretaciones de la realidad? Bueno, precisamente eso es lo que nuestros sentidos nos comunican como nuestro discernimiento de la experiencia o de la realidad.
nuestros sentidos nos comunican una parte del discernir de la realidad. Nuestra mente, de acuerdo a diferentes categorías de pensamiento, de acuerdo a diferentes estructuras mentales, entre las cuales destacan de manera preponderante el tiempo y el espacio, nuestras mentes también suplen, organizan, procesan, proyectan algo de ella para que la interpretación de la realidad sea una mezcla perfecta entre la información que proviene de los sentidos y las estructuras mentales que la mente le pone, que la mente le suple para que nuestra interpretación de la realidad sea, como ya dijimos, una mezcla entre sentidos y nuestra misma mente. Estructuras mentales que hacen posible nuestra interpretación de la realidad. Ahora, teniendo esto en mente, nosotros entonces el día de hoy queremos estudiar cuál es el papel de la Biblia en nuestra interpretación de la realidad. Ahora, para estudiar este tema entonces necesitamos evaluar el mejor ejemplo de todos. El mejor ejemplo de la palabra de Dios siempre es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y abrimos los últimos versículos del capítulo 3 del Evangelio según Mateo, nos vamos a dar cuenta de aquello que forma el fundamento, el meollo del asunto, el punto neurálgico de la experiencia de Jesús en la tentación o con la tentación en el desierto. ¿Qué es lo que esta experiencia nos quiere enseñar acerca del papel primordial de la Escritura en la determinación y procesamiento de nuestra experiencia consciente de la realidad? Muy bien, quiero invitarte entonces a que abramos la Biblia juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, y vamos a leer específicamente los versículos número 16 en adelante. Vamos a leer juntos. Mateo, capítulo número 3, versículos 16 en adelante. Dice la Escritura así. Leemos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La primera pregunta que nosotros queremos formular antes de evaluar la experiencia de Cristo con la tentación en el desierto es la siguiente. Esta voz que provino del cielo, ¿era una voz que estaba destinada a beneficiar también a Jesucristo? ¿O era una voz que estaba destinada sencillamente a ser un testimonio para los que presenciaban la ocasión del bautismo de Jesús? ¿Será que Jesucristo necesitaba una voz del cielo que lo confirmara como el Mesías, el Hijo de Dios, aquel en cuya presencia el Señor se complacía? A ver, mira lo que vamos a hacer. Vamos, para responder esta pregunta, a evaluar lo que el espíritu de profecía nos dice acerca de la niñez del Señor Jesucristo y de aquella manera en cómo Jesucristo se formaba una mente, cómo la mente de Jesucristo se desarrollaba y se formaba. Mira, la Escritura dice que Jesucristo crecía en estatura y en sabiduría. Y eso lo sabemos de la Escritura. Ahora, mira cómo interpreta esta pequeña declaración el espíritu de profecía cuando nos habla de la manera en la cual Jesucristo formaba su propia mente cuando se hizo humano con nosotros. Mira lo que dice el espíritu de profecía en el libro Deseado de todas las gentes, capítulo número 7 en español, y vamos a leer a partir de la página 49. Mira lo que dice esta cita, página 49 del Deseado de todas las gentes. Dice así: las facultades de su intelecto, de Cristo, y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Nota esto. Su cuerpo y también su cerebro, su mente, se desarrollaban en armonía con las leyes de la niñez. Mira más. Dice ahora en la página 50. De labios de ella, es decir, de labios de su madre y de los rollos de los profetas,
aprendió las cosas celestiales. ¿Cómo aprendió Jesús acerca de las cosas celestiales? A través de la instrucción materna de parte de los rollos de los profetas. La Escritura le daba información acerca de las cosas celestiales. Y esto es muy importante. Sigamos leyendo. Las mismas palabras que él había dado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas en las rodillas de su madre. Y ahora mira cómo dice también la página 50. Dice así: puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años al estudio de la palabra de Dios. Nota esto. Jesucristo creció en armonía con las leyes de la naturaleza. Su mente se formó conforme a las leyes de la niñez. Como todo niño puede aprender, así aprendió Jesús. De hecho, su conocimiento de las cosas celestiales no provenían de que su mente era en ese momento, cuando él era humano, la misma mente que había tenido desde la eternidad por los siglos de los siglos. Porque al despojarse, al vaciarse a sí mismo en el ser humano, Jesucristo también se había despojado de aquel conocimiento que por los siglos de los siglos había compartido con su Padre. Su mente también era la mente de un ser humano. Y aunque más adelante el Evangelio de Juan nos va a testificar de que en cierta manera Jesucristo tenía conciencia divina, su mente se formó de acuerdo a las leyes de la humanidad. Sus conocimientos celestiales y de las Escrituras eran conocimiento que usted y yo podemos adquirir. De tal manera que cuando llegó la ocasión de su bautismo, mira lo que nos dice este capítulo del bautismo en el deseado de todas las gentes. Capítulo número 11, dice así, escucha. Capítulo número 11, el bautismo, página 84. El deseado de todas las gentes nos dice lo siguiente acerca de cómo Jesús identificó la llegada del tiempo de su llamado para ejercer su ministerio a tiempo completo, después que estaba en la carpintería, que había sido de su padre, digamos, temporal, de José. Ahora dice así, mira esto. Las noticias referentes, página 84, las noticias referentes al profeta del desierto y su maravillosa predicación cundieron por toda Galilea. El mensaje alcanzó a los campesinos de las aldeas montañosas más remotas y a los pescadores que vivían a orillas del mar. Y en sus corazones sencillos y fervientes halló la más sincera respuesta. Atención, en Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José y uno reconoció el llamamiento. ¿Te das cuenta? Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. ¿Te das cuenta cómo Jesucristo reconoció que había llegado su llamamiento? Lo reconoció gracias al cumplimiento de la profecía que indicaba que una voz en el desierto prepararía el camino del Señor. Y cuando esa voz alcanzó su cumplimiento en Juan el Bautista, Jesucristo reconoció que había llegado el momento de iniciar su ministerio a tiempo completo y siguió a sus compatriotas en el camino hacia el Jordán. Jesucristo no reconoció su llamamiento por causa de un poder sobrenatural del cual el ser humano alguno, como usted y como yo, tiene acceso. No, Jesucristo reconoció su llamamiento acerca de su comprensión, de su interpretación, de su comunión diaria con las Escrituras. Y cuando observó que fielmente la Escritura estaba teniendo cumplimiento en Juan y fielmente las Escrituras indicaban que había llegado el momento, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, Jesús comprendió que Él era el elegido de Dios, así como lo había previsto ya de manera vislumbrante en la ocasión de la Pascua, y cuando estas profecías se cumplieron, Él reconoció que había llegado su tiempo y que Él era el elegido para llevar a cabo la salvación de la humanidad de
todo su pecado y glorificar al Padre Celestial. Así que cuando Jesús va a las aguas bautismales con Juan, sale la voz del cielo que lo confirma como el elegido de Dios, aquel en quien el Padre tiene contentamiento. Y esta voz ciertamente también era para beneficiar a Jesús, para confirmarle de que ciertamente había llegado el momento y que Él era el indicado, el elegido, el Mesías de Israel, quien iba a dar su vida por los pecados del mundo. Así que cuando leemos en Juan capítulo número 4, el escenario de la tentación en el desierto, debemos recordar eso. Jesús se fue al desierto habiendo escuchado con sus propios oídos la palabra pronunciada por Dios. Dios le declaró hijo, le confirmó como tal, y en esa confirmación Jesucristo tuvo la seguridad de que su Padre lo acompañaría en el ministerio, de que Él tendría el poder del Espíritu para llevar a cabo su misión en el mundo. Ahora, cuando Jesús va al desierto, la Escritura nos dice así, versículo número 1 de Juan capítulo número 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Nota esto, sus sentidos le comunicaban hambre. Su interpretación de la realidad era hambre. Experimentaba el hambre como todos nosotros. Y estando en el desierto después de 40 días y 40 noches de ayuno, ¿puedes tú imaginar la intensidad del sentimiento y la experiencia de hambre que Jesucristo estaba experimentando en esa ocasión? Jesucristo anhelaba la comida con un deseo sumamente fuerte. Imagínate, si alguna persona que experimenta algún tipo de adicción, experimenta ansiedad al ser separado de aquello que actualmente lo mantiene adicto, imagínate el sentimiento de ansiedad, imagínate la experiencia después de haber pasado 40 días sin comer absolutamente nada. Imaginas el deseo que su cuerpo físico le informaba a su mente acerca de la comida. Era tremendo, era tremendo. Y en este instante, después de haber ayunado 40 días y 40 noches y experimentar el hambre, mira lo que va a pasar. Después de esto, dice la Escritura, se le acercó el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira la tentación de Satanás. Aparentemente Satanás se le presenta, de acuerdo al deseo de todas las gentes, como un ángel de luz, y se presenta asemejándose a aquel ángel de luz que detuvo la mano de Abraham en el momento en que el patriarca estaba dispuesto a quitar la vida a su hijo en obediencia del mandato divino. Representando ese ángel, Satanás se le presenta a Jesús con un mensaje. He venido de parte de tu Padre para servirte, para darte alimento y decirte que la prueba ya ha sido atravesada, que has atravesado y superado la prueba. Pero la manera en la que luces, la manera en la que te ves tan abandonado, te ves tan horrendo, te ves tan demacrado, pareces tan moribundo que lo que yo observo es que pareces un abandonado de Dios. Te pareces más bien al querubín rebelde sobre el cual el cielo me advirtió. Así que necesito mejor una prueba de que no eres el querubín rebelde, de que eres verdaderamente el Hijo de Dios, y la prueba que me vas a dar es sencilla. Convierte estas piedras en pan para yo saber que eres el Hijo de Dios y no el querubín rebelde. Porque sabes, y esto probablemente se lo dijo a Satanás y lo confirma el deseo de toda la gente, porque sabes, pareces abandonado y no es posible, no creo, como ángel, que Dios trate así a un hijo suyo. Dios no puede tratar así a un hijo suyo y dejarlo al abandono, dejarlo al sufrimiento de 40 días de hambre. Como Dios no puede dejar a un hijo suyo así al abandono, mejor dame una prueba para yo saber que eres en efecto y en realidad el Hijo de Dios.
Ahora nota esto. Mira lo que Jesús está atravesando acá. Jesús ahora tiene una decisión que tomar. Jesús está siendo tentado por el diablo y Jesús tiene una decisión que hacer. Jesucristo tiene dos fuentes de información que pueden ilustrar su mente acerca de lo que está ocurriendo. Una fuente de información son sus sentidos. Sus sentidos le comunican hambre, sus sentidos le comunican frío, sus sentidos le comunican calor del desierto, sus sentidos le comunican aparentemente abandono total de parte de Dios. Sus sentidos le comunican que está a punto de morir. Sus sentidos le comunican que aparentemente ha sido dejado por Dios para que muera y aparentemente sin cumplir su misión. Sus sentidos le comunican todo eso. Pero Jesús tiene otra segunda fuente de información. Una segunda fuente de información que puede ilustrar su pensamiento acerca de la realidad de lo que está experimentando. Jesucristo tiene a su disposición en su mente la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios en Deuteronomio había dicho que Dios había hecho pasar a Israel por el desierto, un desierto espantoso y temible, y Dios los había alimentado poderosamente con un alimento que los padres no habían conocido, para hacerles saber, para hacerles conocer que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. De eso vivirá realmente el hombre. Así que Jesucristo tiene una decisión que tomar. Jesucristo interpretará la realidad de acuerdo a sus sentidos o interpretará la realidad de acuerdo a lo que la palabra de Dios le informa. ¿Cuál será el resultado? O si Jesucristo le cree a los sentidos e interpreta la realidad solamente llevándose por lo que ve y siente, Jesucristo podrá estar muy cerca de caer en el pecado del tentador. Pero si Jesús se aferra a la palabra divina, se aferra como arma de su lucha a la palabra de Dios y apela a la palabra escrita, Jesucristo podrá vencer en la lucha contra el tentador. Nota esto, de acuerdo a Mateo, capítulo número 4, versículo número 4, Jesucristo dijo, escrito está. Nota esto. Jesucristo pudo haber dicho, un momento, Satanás, yo escuché la voz del Padre con mis mismos oídos. La voz del Padre me proclamó hijo, así que yo voy a confiar en esa voz. No, pero Jesús no confió en una experiencia sensorial de la voz de Dios. Jesús confió en la palabra escrita y al hacer esto, al confiar en la palabra escrita y citar la palabra escrita, Jesucristo puso o elevó a la palabra escrita de Dios al mismo nivel que de la palabra pronunciada por la boca de Jehová que él había escuchado en ocasión de su bautismo. La palabra escrita y la palabra pronunciada directamente por la boca de Jehová tienen el mismo nivel de autoridad para interpretar la realidad. Y Jesucristo así lo dijo y así lo experimentó. Ahora nota esto. Jesucristo dice entonces, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo a Satanás, yo confío en la palabra de mi Padre. En Deuteronomio está escrito que el pueblo de Israel pasó por 40 años comiendo el pan que ni siquiera sus padres habían comido para que conocieran que ellos vivían, que dependían, que estaban vivos y sobrevivirían el desierto, no por las provisiones que pudiesen encontrar, sino que el desierto se sobrevive solamente por causa de la palabra de Jehová pronunciada, porque la palabra pronunciada de Jehová fue alimento para Israel. Hoy la palabra escrita de Jehová será alimento para mí y yo voy a esperar en mi Padre hasta que Él quiera. ¿Te das cuenta? Jesucristo, al utilizar la palabra escrita de Dios, estaba confiando su vida solamente en lo que la palabra nos puede decir acerca de la realidad. Y quiero decirte esto, amigo mío, esto no está muy lejos de nuestra experiencia.
Hoy quiero decirte que la razón por la que tú y yo comemos, la razón por la que tú y yo vivimos, la razón por la que tú y yo tenemos salud, no es porque nuestro cuerpo esté funcionando bien y el alimento puede adicionar energía a nuestro organismo. No, tú y yo vivimos por voluntad de la palabra del Dios de los cielos. De esa palabra vivimos, por esa palabra subsistimos, por esa palabra tenemos todo lo que necesitamos. Ahora nota esto. ¿Por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué es importante saber que Jesucristo, teniendo estas dos fuentes de información para su mente, Jesucristo se aferró al poder de la palabra escrita de Dios para interpretar la realidad, para que en la realidad que la palabra de Dios le informara, en esa realidad su mente pudiera aferrarse a la idea de que estaba en la lucha con el mismo diablo, de que no era un ángel, sino que la palabra le testificaba que estaba siendo tentado y probado y que solo aferrado a la palabra podía experimentar victoria. Porque es importante saber que esa interpretación de la realidad le vino a Jesús de la palabra escrita y no de sus sentidos. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Sabes por qué? Porque mira esto. Para nosotros, los adventistas del séptimo día, se nos predice y anuncia desde antaño una terrible lucha en un conflicto absolutamente grave, difícil, absolutamente precario, un conflicto de magnitudes insospechadas, como lo predice Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo número 14. Ahora nota esto. Comentando acerca de ese tiempo, comentando acerca del tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, en donde Satanás hará engaños extraordinarios, donde incluso previo a ese conflicto, Apocalipsis capítulo 13 nos dice que la bestia que sube de la tierra se le permite hacer descender fuego del cielo para engañar a todos los moradores de la tierra, donde se nos anuncia que Satanás hará señales y prodigios en el cielo, en la tierra, representará seres queridos que hayan muerto, personajes religiosos famosos que han muerto y supuestamente han resucitado para darnos luz en contradicción con las escrituras. La pregunta es, en ese momento, cuando nuestros sentidos nos testifiquen de que aparentemente algo maravilloso, algo que aparentemente proviene de Dios nos esté hablando, la pregunta es, ¿en qué vamos a confiar? Quiero decirte lo que dice la inspiración en el capítulo número 40 del conflicto de los siglos. Mira esto. Capítulo número 40 del conflicto de los siglos. El tiempo de angustia. Mira lo que dice la sierva del Señor en relación con aquella decisión que nosotros, aquellos que experimentemos ese conflicto, vamos a tener que tomar entre formar nuestra comprensión de la realidad, de lo que nuestros sentidos ven y perciben, o interpretar la realidad en armonía y de acuerdo con la palabra de Dios. Mira lo que nos dice la inspiración. Dice así, página 609. Página 609. Dice así, mira esto. Dice ella así. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderes engañosos que cautivarán al mundo. Mira esto. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Ahora mira cómo sigue. Mira cómo termina la cita acá. Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos. ¿Estás escuchando esa pregunta? Y mira cómo termina. ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y solo la Biblia? ¡Wow! ¿Te das cuenta lo que está ella diciendo acá? Mira, la reforma protestante comenzó cuando los reformadores
pusieron a un lado la tradición eclesiástica, aquella interpretación de la Escritura enseñada por el magisterio de la Iglesia Católica, para preferir y quedarse solamente con el testimonio de lo que la Escritura dice. Pero en el tiempo del fin, los que atraviesen el tiempo de angustia tendrán que preferir la sola Escritura, solo la Biblia y la Biblia sola, por encima no solamente de la tradición de lo que la iglesia enseña, no solamente de la tradición eclesiástica de la Iglesia Católica o de cualquier otra tradición. Tendrán que preferir la Biblia y la Biblia sola por encima del testimonio de lo que sus ojos ven, por encima de lo que sus oídos escuchan, por encima del testimonio de sus sentidos. Aferrarse solamente a la Biblia e interpretar la realidad conforme a lo que la Biblia dice. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando en el tiempo del fin Satanás, por ejemplo, falsifique la aparición de diferentes líderes religiosos, o de seres extraterrestres, o de seres que vienen de otros mundos, o de seres que han resucitado, y estos seres con voz melodiosa, con voz serena, amorosa, con actos y portentos milagrosos de beneficencia al mundo, de milagros, de ayuda, de sanación, de pan al hambriento, nos digan: he venido del cielo, he resucitado, me he levantado como testimonio de Dios, para que sepan que ustedes, los adventistas del séptimo día, están siendo muy cerrados. Deben abrir sus mentes para creer que después de todo ustedes no solamente son los únicos que tienen la verdad. Abran su mente. El mundo de los espíritus verdaderamente existe, y yo estoy acá para informarles que después de todo ustedes no comprendieron toda la Biblia como debieran. El mundo de los espíritus existe, y hoy Dios me ha dicho que venga a la tierra para guiarlos a un mejor entendimiento de la verdad. ¿Qué vamos a hacer cuando eso ocurra? ¿Vamos a interpretar la realidad de acuerdo a nuestros sentidos? Porque los sentidos nos dirán: deben ser ellos, se parecen, son idénticos, su voz es idéntica. ¿O vamos a interpretar lo que nuestros sentidos nos dicen conforme a lo que la Escritura nos enseñe e ilustre nuestras mentes para ese momento? ¿Qué dice la Escritura? Un así dice Jehová debe determinar nuestra interpretación de la realidad. Esto es demasiado importante. Ahora bien, la pregunta es: ¿el conflicto de Jesús contra Satanás demostró algo más? Oh, claro que sí. El conflicto con Satanás demostró algo más, porque después Jesucristo fue tentado a poner por presunción en riesgo su vida, y luego fue tentado a rendirle adoración a Satanás por causa de las glorias del mundo y de todo lo que hay. Y es exactamente lo que dice para nosotros Primera de Juan, donde nos dice que nosotros debemos saber que la soberbia de la vida, las glorias del mundo y la presunción, los sentidos, las pasiones pasarán. Nosotros también vamos a ser tentados a cometer pecado en estos tres ámbitos de nuestra experiencia: en las pasiones o en los apetitos, en la soberbia de la vida o presunción, y en las glorias del mundo y sus reinos. Ahora, ¿cómo es posible vencer la tentación? ¿Será posible vencer el pecado, la tentación, en el conflicto con Satanás en el tiempo del fin? ¿Será posible? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo venció Jesús la tentación del diablo? La Escritura nos dice que Jesús en cada una de las tentaciones se aferró, apeló a un escrito está. Sus ojos le podían presentar cualquier cosa. Sus ojos podían presentarle la gloria del mundo como apetecible. Pero Jesucristo se aferró a un escrito está. ¿Por qué es importante saber eso? Mira esto. La inspiración nuevamente. El deseo de toda la gente nos dice así acerca de lo que eso significa hoy para nosotros. Mira lo que nos dice en el capítulo 12, titulado La tentación. Mira lo que dice eso. ¿Será que Jesús venció la tentación con el diablo debido y por medio de un poder que a nosotros los seres humanos no nos está disponible?
¿O será que Jesús venció la tentación por medio de un poder que para nosotros los seres humanos Dios ha hecho disponible? ¿Cuál será la verdadera razón? ¿Cuál será el verdadero medio por el cual Jesús venció la tentación? ¿Estará disponible para nosotros? Mira lo que dice la inspiración. Deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, página 98. Dice así: mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse, a aferrarse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. La pregunta es, ¿cómo hizo eso Jesús? Ahora mira lo que dice. Y Cristo, página 99, siguiente página, siguiente párrafo. Mira, y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? ¿Por medio de qué cosa venció Cristo en el conflicto contra Satanás? Mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice, la inspiración acá. Dice así: por la palabra de Dios. ¿Por medio de qué venció? Por la palabra de Dios. Ahora mira lo que significa eso para nosotros. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Está citando el hermano Guay aquí, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Cuando nos veamos, ojo, hemos de vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias. ¿Te das cuenta? No miremos lo que nuestros sentidos nos dicen, las circunstancias. No. Ni pensemos o no miremos nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. ¿Te das cuenta la importancia de esto? Toda la fuerza de la palabra de Dios es nuestra y nos pertenece para que podamos luchar en el conflicto en contra de las tinieblas. Por esta razón quiero terminar con una última cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en el capítulo número 38 de El conflicto de los siglos. Capítulo número 38, hablando de la Biblia como nuestra última salvaguarda. Mira esto. Estoy absolutamente seguro que algunas veces leyendo la palabra de Dios te has conseguido con promesas como la de Romanos capítulo número 6, versículo número 14, donde se nos dice que el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estoy seguro que conoces la promesa de Judas, versículo 24, donde dice que nuestro Dios es capaz de guardarnos sin caída. Estoy seguro que conoces la promesa de Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en vosotros será fiel y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro que conoces la promesa de Efesios capítulo 5, donde dice que Jesucristo se entregó para purificar la iglesia, para santificarla, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia limpia, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La pregunta es, ¿será posible que Dios, por medio de su poder, nos guarde de la tentación? ¿Nos guarde de caer en el pecado cuando seamos tentados? ¿Será que Dios tiene poder para darnos victoria sobre nuestros defectos, sobre nuestros pecados acariciados? ¿Serán sus promesas para nosotros? Mira esto. Quiero leerte esta cita del conflicto de los siglos, página 585. Mira bien lo que dice allí. Dice así: muchas veces las tentaciones parecen irresistibles. ¿Y sabes por qué parecen irresistibles? ¿Sabes por qué se ven irresistibles? Mira por qué. Y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y por ende, no se pueden recordar luego, pronto, las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Sagradas Escrituras.
¿Te das cuenta por qué a veces la tentación nos parece irresistible? ¿Te das cuenta por qué a veces la tentación nos parece demasiado difícil de vencer, de soportar? ¿Sabes por qué? Porque en nuestra interpretación de la realidad, en nuestra experiencia consciente de la realidad, estamos prefiriendo el testimonio de nuestros sentidos y no estamos enfrentando al diablo con el poder más poderoso de todo el universo, con el poder de aquella palabra que en el principio dijo sea la luz y fue la luz. Ese poder está disponible para nosotros cuando tomamos la palabra de Dios, la llevamos a nuestra mente, la memorizamos, la guardamos y en el momento de la tentación podamos recitar, recordar, repasar las promesas de Dios y participar por medio de esas promesas de la naturaleza divina para escapar de la corrupción que hay en el mundo. Hoy quiero decirte, toma la palabra de Cristo, llévala a tu mente para que cuando la realidad parezca irresistiblemente difícil, para que cuando la realidad y las tentaciones parezcan que te arrastran hacia el pecado, la promesa de la palabra de Dios informe tu mente y puedas percibir la tentación como verdaderamente es. Es una invitación satánica a rebelarte contra Dios, pero hay poder porque aquel que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Hay poder. Y cuando la palabra de Dios habita en tu vida, Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el Padre te amará y el Padre y Jesucristo harán morada en ti, en aquel que guarde la palabra de Dios. Y entonces llegaremos a ser morada de Dios, quienes guardemos su palabra. Por el poder de su palabra, por el poder de una vida que participa de la naturaleza divina por medio del recuerdo, de la repetición, de la meditación, de la vida centrada en la palabra, por medio de esa naturaleza divina podemos vencer las tentaciones del último gran conflicto contra Satanás. Es posible si hoy hacemos de nuestra interpretación de la realidad depender del conocimiento, de la memoria, de guardar la palabra de Dios. Cuando la palabra está acá, la realidad se ve distinta. Cuando la palabra está acá, la realidad se interpreta como lo que es. Es una prueba satánica, pero el Dios de los cielos es más poderoso y te hará vencer en el nombre de Cristo Jesús. Por esa razón, que Dios te bendiga, que te dé poder, que te dé fuerza, y hoy puedas aferrarte a la palabra divina con todo el poder del cielo para que la tentación sea vencida también en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde.